Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta clase grabada de teoría, no de teoría, de Relaciones Internacionales 1, clase del día 17 de octubre, en la que lamentablemente no nos podemos encontrar de forma sincrónica, pero me interesaba compartir con ustedes y avanzar un poco más con el recorrido teórico que estamos teniendo ya de la unidad 3. Por eso que les voy a compartir ahora mi pantalla para que avancemos un poquito y obviamente las dudas que queden las evacuaremos durante en nuestro próximo encuentro sincrónico, ¿no? En esta unidad 3, para hacer un breve repaso, habíamos dicho que nos íbamos a abocar al estudio tanto de la estructura del sistema internacional como así también de los procesos que se dan hacia adentro, que son las últimas dos variables que nos faltan para poder llegar a entender estas tres variables que eran los actores, la estructura y el proceso que habíamos dicho que necesitábamos para poder hacer un análisis de un fenómeno del sistema internacional, ¿no? Bueno, en la clase de hoy vamos a seguir con el texto de Esther Barbé y también recuerden que en esta unidad en particular luego también vamos a utilizar teorías en pugna de las relaciones internacionales, que es el texto de Daugherty y Falgraf, ¿no? En nuestro anterior encuentro, bueno, habíamos estudiado un poco la estructura del sistema, ¿no? Esta configuración de poder que surge entre los actores del sistema internacional. Habíamos repasado, recuerden, el concepto de jerarquía, de los tipos de sistemas. Habíamos hecho... habíamos adentrado en el mundo de los tres grandes modelos de estructuras de sistema internacional. Estudiamos el sistema unipolar, el sistema bipolar y así también el sistema multipolar, ¿no? En la clase de hoy nos vamos a abocar a la tercera y última variable, que son justamente los procesos que se dan dentro del sistema internacional, ¿no? Estos procesos que a nosotros desde el punto de vista del análisis nos interesan como aquellas interacciones que se dan entre los actores que ya estudiamos y que conforman ese sistema. Particularmente Esther Barbé va a definir al proceso como aquellas redes de interacción que se originan entre los actores que conforman el sistema, y a mí me pareció acá muy oportuno hacer una pequeña distinción entre las variables que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en la estructura del sistema y cuando ahora que vamos a estudiar el proceso, qué variables vamos a tener que tener en mente, ¿no? Recuerden que cuando estudiamos la estructura del sistema internacional, la estructura esa nos indicaba cómo se situaban los actores unos respecto de otros, y allí poníamos los ojos primero y antes que nada en el número de actores para saber si estábamos en un sistema unipolar, bipolar, multipolar, y luego en la distribución de poder que había entre ellos, ¿no? En el proceso, en cambio, bueno, primeramente ese proceso va a designar obviamente las redes de interacción de estos actores, y acá los ojos los vamos a poner primero en el tipo de proceso, que lo vamos a ver bien hoy, que puede ser tanto del tipo del conflicto como de la cooperación, y también en la intensidad, ¿no? Que la intensidad va a ser justamente aquel volumen de interacción que se produce entre los actores durante un periodo de tiempo determinado, ¿no? Entonces, con eso en mente vamos a ir un poquito a ver qué es lo que nos dice Esther Barbé. Esther Barbé nos habla del proceso como un continuum, dice ella, es decir, como algo que no se acaba, ¿no? Que es justamente, como su nombre le indica, un proceso casi sin fin, que tiene dos grandes extremos. Por un lado el conflicto y en el extremo opuesto obviamente la cooperación, ¿no? Esos dos extremos van a estar representados por nada más y nada menos que la guerra como expresión máxima del conflicto y por la integración como expresión máxima de la cooperación, ¿no? Entre la guerra y la integración vamos a tener también diferentes estadios intermedios
antes de llegar a esos dos extremos, ¿no? Y básicamente esos estadios van a ser 4. Barbé los definió muy bien. Yo acá les copié este cuadrito que aparece en la literatura, en el libro de Barbé, que me pareció muy oportuno y además como muy ilustrativo para poder incorporarlo. Y ella nos ubica obviamente la guerra y la integración como dos opuestos, y en el medio ubica al conflicto y la cooperación, ¿no? Entonces, en el extremo de máximo conflicto, digamos, ¿no? En la guerra, estamos obviamente con un máximo nivel de discordia, en donde el uso de la fuerza se lleva a cabo en defensa obviamente de los intereses de ese Estado, y en donde estamos en una situación constante de conflicto bélico, de conflicto armado, ¿no? A eso le va a seguir una segunda instancia, que es una instancia de conflicto per se, en donde existen obviamente incompatibilidad de intereses, en donde la discordia persiste, pero también es aquella situación en donde no se han incorporado negociaciones entre las partes, eh, pero estas han fracasado, ¿no? Entonces hay como una situación o como una voluntad de diálogo, aunque los resultados no se den como se esperan, y por eso esta situación de tensión permanece, ¿no? Luego aparece recién la situación o la etapa de cooperación, en donde Esther Barbé nos va a decir que en esta etapa hay un principio de coordinación de intereses, ¿no? Entre los estados, entre las partes, porque estos empiezan a percibir que hay problemas comunes, ¿no? Entonces el diálogo acá ya aparece como una necesidad latente, ¿no? Aparece como una necesidad a fin de poder justamente coordinar esos intereses. Y luego, en un estadio superador de esta instancia de cooperación, aparece finalmente la integración, ¿no? Y en este estadio ya tenemos que decir que el nivel de discordia es nulo y que existen intereses supranacionales. ¿Qué quiere decir que existan intereses supranacionales? Básicamente que un conjunto de estados tiene intereses comunes que van más allá de los intereses individuales, ¿no? Este último estadio, el estadio de integración, se puede dar de manera formal o informal, ¿no? Y en su mayor formalidad, ese estadio de integración nos lleva a hablar algo que seguramente han visto con el profe Spinazzi en Derecho Internacional Público, que son los procesos de integración regional, ¿no? Que es, por ejemplo, la Unión Europea, por ejemplo, la ASEAN, por ejemplo, Mercosur, por ejemplo, UNASUR, Comunidad Andina de Naciones, entre otras, ¿no? Entonces, en ese momento, digamos, estamos en un sistema de máxima cooperación, ¿no? De máxima integración de intereses, que llamamos justamente integración, ¿no? Entonces eso me pareció muy interesante, porque nos marca incluso estos estadios previos del proceso que tiene en sus extremos opuestos justamente a la guerra y a la integración. Vamos a ver un poquito en qué consisten cada uno de esos dos extremos que han sido teóricamente abordados desde casi la antigüedad, porque muchos de estos contenidos y muchos de estos conceptos no son incluso propios de las relaciones internacionales o de las ciencias políticas, sino incluso que se lo han abordado desde la filosofía, ¿no? Vamos a referirnos primeramente al conflicto como una de las interacciones básicas del proceso dentro de las relaciones internacionales y dentro del sistema internacional, que justamente nos habla
ante el conflicto como una forma de interacción entre los estados, ¿no? Desde el punto de vista teórico, Durosel, que fue un historiador súper relevante, quizás lo hayan estudiado en alguna de las cátedras de historia, Durosel definió, profundizó la idea de conflicto en la década de los 70 y dijo que podía entenderse el mismo primero como el choque de dos voluntades opuestas, ¿no es cierto? Sean cuales sean los medios que utilicen o que decidan para marcar obviamente esa oposición y para erigirse como adversarios y hacer que esas dos voluntades o que una de esas dos voluntades triunfe en sus decisiones, ¿no? La segunda tiene que ver con entender al conflicto como situaciones sucesivas, ¿no? En las cuales dos o más jugadores, dice Durosel, consideran un objeto como una base cuya posesión merece que se corran riesgos, ¿no? Y esa posesión puede ser conquistar o conservar. Van a ver que muchas veces cuando estudiamos conflicto se hacen referencia a la idea de las teorías de los juegos, ¿no? De hecho, Durosel acá en esta segunda definición no habla de estados, sino de jugadores, ¿no? De jugadores que dice que se van a oponer y que se van a correr los riesgos cuando consideren que exista un objeto que merezca correr los riesgos, ¿no? Y que ese objeto necesite ser conquistado o bien conservado, ¿no? Y por último, Durosel también se va a referir al conflicto como un conjunto complejo de tensiones en las que la acción del hombre de Estado va a ir acompañada de reacciones emocionales de carácter colectivo, ¿no? Que esto, bueno, lo vemos mucho en la actualidad, ¿no? Mucho cuando observamos muchos fenómenos en donde vemos a los líderes de Estado muchas veces no reaccionando quizás racionalmente, sino emocionalmente. Y esto también es una de las características del conflicto, ¿no? Hay un elemento siempre emocional que muchas veces pesa incluso mucho más que los elementos racionales, ¿no? Entonces, Esther Barbé va a definir un poco, va a definir o va a tratar en función al recorrido teórico de delimitar esta idea de conflictos y va a hacer referencia a que las partes, es decir, los estados en particular, tienen un comportamiento conflictivo cuando ejecutan acciones que son incompatibles con los intereses u objetivos de otra parte o de otro estado, ¿no? Esa vendría a ser como la definición o la conceptualización básica de conflicto, ¿no? Y va a aportar dos elementos muy interesantes en función del análisis del recorrido teórico que ya hace y que dice que para entender el conflicto nos tenemos que fijar en dos grandes factores. El primero es que los conflictos se producen justamente ante la escasez de recursos o bienes, ¿no? Y el segundo tiene que ver con que muchas veces los conflictos se originan por la incompatibilidad de valores. Ejemplos de ellos que se les vengan a la mente, ¿qué piensan? Bueno, como escasez de recursos o bienes hemos visto muchísimos a lo largo de la historia, ¿no? De hecho, podríamos tranquilamente situar la escasez de recursos o bienes e identificarla con lo que justamente está pasando entre Rusia y Ucrania, ¿no? Pero también las intervenciones de Estados Unidos a los países exportadores de petróleo en Asia Central han sido un ejemplo claro de esta situación. Y así también todos aquellos que tengan que ver con conflictos limítrofes o conflictos territoriales en sí, guardan relación directa con este primer factor de escasez de recursos o bienes, ¿no? El segundo factor es la incompatibilidad de valores y esto se da mucho en aquellos conflictos de carácter étnico o religioso, ¿no? Que podríamos, por ejemplo, mencionar lo que sucede con la Franja de Gaza entre Palestina e Israel, ¿no? Como claramente un conflicto que se origina por la incompatibilidad de valores de dos identidades culturales y religiosas diferentes, ¿no?
Entonces, muchas veces esos conflictos se pueden originar por la existencia de uno de esos factores o bien por la existencia de esos dos factores que pueden estar incluso en un mismo conflicto o en una misma situación de conflicto. Barbé, como conclusión, nos va a decir que el conflicto se da como una situación en la que los actores tienen intereses que son incompatibles y que los llevan a oponerse, ya sea bien por la posesión de bienes de carácter escasos o por la realización de valores que son incompatibles, llegando incluso al uso de la fuerza para alcanzar esos objetivos, ¿no? Y justamente en el proceso de desarrollo de ese conflicto se pueden dar dos fenómenos que son muy necesarios de abordar ahora teóricamente, que son estos fenómenos de tensión y crisis. ¿Y por qué digo que son necesarios de abordar? Porque si por ahí escuchan las noticias o leen los medios, van a ver que en el análisis internacional las palabras tensiones y crisis son utilizadas muy comúnmente, muy asiduamente, y a veces eh, carece de contenido conceptual detrás, ¿no? Particularmente en un conflicto, nosotros nos referimos a una situación de tensión cuando existen actitudes y predisposiciones tales como la confianza o la sospecha que la población y los políticos de una parte tienen hacia la otra parte, ¿no? Entonces, recuerden en el conflicto de Argentina, por ejemplo, por el canal de Beagle con Chile, hubo una situación de tensión latente, ¿no? Porque no se sabía, porque había una clara situación de desconfianza respecto de qué iba a ser el gobierno chileno en ese momento o cuáles eran sus verdaderas intenciones, ¿no? Por otro lado, esta idea de crisis que puede existir en el proceso del conflicto es, como Barbé señala, una etapa del conflicto que se caracteriza por una explosión repentina de acontecimientos que son inesperados, ¿no? Que esto puede suceder cuando en el medio de llevarse a cabo lo mismo que pasó en lo que está pasando en el conflicto hace unos meses entre Ucrania y Rusia, que ambos países decidan hacer un alto en el fuego y llamar una mesa de negociación y que en medio de esa mesa de negociación se produzca el lanzamiento de un misil o algo que irrumpa con esa idea de alto el fuego y que produzca, como dice Barbé, una explosión repentina de acontecimientos inesperados, ¿no? O por ahí puede ser un atentado, ¿no? Un atentado que pueda llegar a detonar, a desencadenar un montón de sucesos a partir de ese fenómeno repentino e inesperado. Entonces, de acá en más ya tenemos dos conceptos más para incorporar al margen de crisis, que son los de tensión al margen de conflicto, perdón. Estos conceptos son los de tensión y crisis, que ahora tenemos que tener en cuenta e incorporarlos para poder usarlos de mejor manera y de manera correcta, ¿no? De ver cuándo estamos ante una crisis y cuándo efectivamente ante una tensión, ¿no? La otra, el otro extremo, el extremo opuesto del conflicto es la cooperación, ¿no? Como la segunda interacción básica dentro de un proceso del sistema internacional. Esta cooperación se observa en su máximo esplendor, digamos, en la integración, ¿no? Tiene, al igual que el conflicto, diferentes intensidades, esto ya lo vamos a ver. Hay un autor específico de las relaciones internacionales que se llama Holsti y que él va a definir o va a sostener que para que la cooperación se produzca deben existir una serie de condiciones que la favorezcan, ¿no? Esas condiciones no son nada de otro mundo, son cuestiones que podemos observar,
como por ejemplo la existencia de intereses, de objetivos y necesidades que sean similares o complementarias entre las partes, ¿no? Una distribución equitativa de los costos, de los riesgos y de los beneficios entre las partes. También la confianza en que obviamente que la otra parte va a cumplir con las obligaciones que se le imponen y que las interacciones que se llevarán a cabo van a ser recíprocas y obviamente de confianza mutua, ¿no? Y por ahí se me viene a la mente, por ejemplo, en 1996, cuando se estaba negociando el Tratado de Asunción, de Montevideo, perdón, no, de Asunción, bien digo, que es el que da origen al Mercosur. Bueno, verdaderamente en el 96 había una sinergia entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, política y económica de ese momento dado, de esa foto del 96, que justamente evidenciaba estas condiciones de cooperación, ¿no? Como la existencia de intereses, objetivos, necesidades que eran complementarias, había una distribución equitativa de los riesgos y de los beneficios, había una confianza de que cada uno de los estados iba a cumplir con lo que se comprometía efectivamente, estaban todas estas cuestiones dadas, ¿no? En el 96 cuando ese proceso surgía. Al igual que en el conflicto, en la cooperación podemos distinguir tipos de cooperación que pueden ser las más conocidas, son las políticas, las económicas y las de cooperación técnica. En el caso de Mercosur claramente sería un tipo de integración económica pero también política, ¿no? Otro acuerdo de cooperación económica, por ejemplo, puede ser la creación de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, ¿no? Donde muchos estados se pusieron de acuerdo poder crear un organismo internacional que justamente regule y normativice el comercio internacional, ¿no? Y también hay un tercer tipo que es la cooperación técnica, ¿no? Cuando los países tienen claramente un objetivo de desarrollo científico técnico sobre algún área particular, como pueden ser los tratados de desarrollo de observación del espacio lejano o de desarrollo espacial que muchos países firman de forma bilateral para proyectos de asistencia técnica, o también, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Algo más concreto, Argentina en el 2020-2021, cuando empiezan a salir, recuerdan las primeras vacunas contra el COVID, empieza a firmar con varios laboratorios para poder realizar pruebas en el país y luego para poder finalmente producir la vacuna en el territorio nacional, ¿no? También podemos hablar de que existen diferentes niveles de cooperación. Hay niveles de cooperación más formales, ¿no? Que las formalidades justamente se dan a través de la firma de un tratado internacional, como bien yo les comentaba, el tratado que da inicio el tratado fundacional del Mercosur, que en realidad son dos, es el tratado de Asunción y luego el tratado de Europreto, que es el que le da los propios órganos, ¿no? De funcionamiento. También, por ejemplo, el tratado fundacional de la Organización Mundial del Comercio hace que estemos en presencia de una cooperación formal, ¿no? Pero también existen otros tipos o niveles de cooperación que son de carácter informal, ¿no? Que pueden ser por ejemplo, aquellas instancias que se dan en la cooperación bilateral entre un país y otro, sobre todo en los países que son fronterizos, para resolver algún tema específico de funcionamiento de esa frontera compartida. Entonces me pongo a pensar, por ejemplo, en cuando Migraciones Argentina se comunica con Migraciones Chilena o Migraciones Boliviana por algún problema
de tráfico de menores, por ejemplo, y allí hay un tipo de cooperación de carácter informal, ¿no? Que se resuelve por ahí a través de una conversación telefónica, que no guarda el mismo grado de formalidad como puede ser un tratado internacional, ¿no? También podemos distinguir dentro de la cooperación a los actores implicados, ¿no? Entonces, cuando estamos en presencia de una acción de cooperación entre dos países, decimos que la cooperación es bilateral, ¿no? Eh, Argentina en particular tiene múltiples acuerdos de cooperación bilateral para campos específicos, eh, como por ejemplo con Francia, con España, ¿no? Y también puede existir tipos de cooperación donde participen 3 o más países, que es lo que se conoce como cooperación multilateral. En el caso del Mercosur, obviamente estamos en una situación de cooperación multilateral. En el caso de la OMC también, por eso es que muchas veces se refieren a la OMC como un organismo multilateral, ¿no? Porque justamente incluye más de 3 estados. Y como les comentaba, una cuestión que señala muy bien Esther Barbé en el libro y que la desarrolla es que justamente estas instancias de cooperación como interacción básica pueden desencadenar en procesos de integración regional, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que estos tipos de interacción pacífica, donde hay intereses comunes, colectivos, necesidades que son complementarias y confianza entre las partes, pueden adquirir mayor grado de institucionalidad a medida que esas condiciones se profundizan y se fortalecen, y empezar a crear espacios formales de funcionamiento político, económico, armónico, ¿no? Ese sería el caso de la Unión Europea, el caso del Mercosur, el caso de la ASEAN, que es la Asociación de los Países del Sudeste Asiático, también de la UNASUR, ¿no? La desaparecida UNASUR, todos aquellos procesos de integración regional que han alcanzado un alto grado de formalidad, es decir, que se han constituido a través de un tratado internacional, que tienen órganos propios, han nacido de instancias de cooperación básica, ¿no? De diálogo básico. Bien, a mí me gustaría dejarlo hoy hasta aquí para que puedan leer la bibliografía. Van a ver que este apartado en particular es muy cortito, así que espero que lo tengan al día y que cualquier situación de duda o de pregunta que les haya surgido a lo largo de la clase de hoy, la anoten para bien poder evacuar esas dudas en nuestra próxima clase sincrónica, que ya vamos a terminar casi esta parte. Nos quedan ver un par de temas más en relación al poder, a las situaciones de equilibrio de poder, para ya luego empezar a adentrarnos en la recta final ya de esta materia, de los últimos temas para cerrar este año, que ya nos queda muy muy poquito. Recuerden que nuestras clases terminan a fines de noviembre y que en el mes de noviembre necesito dos lunes. Los vamos a dedicar uno al segundo parcial y el segundo de esos lunes a las instancias de recuperatorios, así que no nos quedan muchas clases. Lo que siempre les recomiendo y les voy a pedir es que siempre estén al día con las lecturas propuestas y que no dejen pasar mucho tiempo y los libros leyendo ahí los libros durmiendo ahí, sin poder recurrir a una lectura que los lleve justamente a tener los temas al día. Así que sin más, me despido de ustedes, que tengan una muy buena jornada, una muy buena semana, y nos encontramos, si sale todo bien, el próximo lunes. Y por cualquier duda o consulta estoy a disposición por nuestros canales de comunicación regulares, que son a través del aula virtual, y si no, a través del correo electrónico. Que tengan una muy buena semana, me despido de ustedes, chau chau.